Buenos días, mi nombre es Esmeralda Alonso Barroso y voy a proceder... Esmeralda, perdón. No pasa nada. Y voy a proceder a la defensa de mi tesis doctoral con título Estudios fisiopatológicos para la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas en acidemia propiónica mediante la caracterización del modelo murino y el desarrollo de nuevos modelos celulares humanos basados en IPS. La acidemia propiónica es una enfermedad neurometabólica hereditaria catalogada como enfermedad rara, ya que posee una incidencia de 1 por cada 100.000 nacimientos. Se trata de una enfermedad autosómica recesiva causada por mutaciones en los genes PCCA y PCCB, que codifican para las subunidades alfa y beta de la propionyl-CoA carboxilasa. Se trata de una enzima mitocondrial dependiente de biotina que cataliza el primer paso de carbonilación del propionyl-CoA al D-metilmalonyl-CoA, que posteriormente va a entrar al ciclo de Krebs en forma de succinil-CoA. El propionyl-CoA puede venir derivado de distintas rutas, como la degradación de las cadenas laterales de la valine y la isoleucina, la metionina, la treonina, el colesterol, los ácidos grasos de cadena impar, y también puede ser producido por parte de la microbiota intestinal. Se trata de una enfermedad multisistémica que suele presentarse de forma neonatal severa, con síntomas como letargia, vómitos, que aparecen a los primeros días tras el nacimiento y que, si no son tratados rápidamente, pueden llevar al coma y a la muerte. Y también puede presentarse de una forma más tardía y con una sintomatología más moderada. Pero pese a tener un buen control metabólico, los pacientes suelen desarrollar complicaciones a largo plazo, como son las encefalopatías, defectos cognitivos, pancreatitis, alteraciones del sistema cardiovascular o desórdenes del movimiento. Son especialmente frecuentes aquellas relacionadas con el sistema nervioso, especialmente las lesiones en el estriado, que son las responsables de los desórdenes del movimiento. Y también son bastante frecuentes las relacionadas con el sistema cardiovascular, como la hipertrofia cardíaca, la cardiomiopatía dilatada, el síndrome del QT largo y las arritmias. Respecto a la fisiopatología de esta enfermedad, estudios previos han demostrado que la acumulación de metabolitos tóxicos que derivan del metabolismo del propionyl-CoA producen una alteración de la homeostasis redox y del metabolismo energético, de forma que se produce una disfunción mitocondrial secundaria. Como se puede observar en esta figura, el bloqueo de esta enzima produce un aumento del propionyl-CoA, lo cual va a producir una inhibición de distintas enzimas del ciclo de Krebs, de la cadena de transporte de electrones y de la piruvato deshidrogenasa. De esta forma, se va a producir un aumento del estrés oxidativo, una depleción de DNA mitocondrial y una alteración de las rutas anapeleróticas del ciclo de Krebs. Especialmente durante las crisis metabólicas, los pacientes suelen sufrir hiperamonemia, debido a que el propionyl-CoA es un inhibidor de la enzima N-acetilglutamato sintasa, que actúa como activadora del ciclo de la urea. Y también se produce una alteración del ciclo de Krebs que va a producir un desequilibrio enzimático hacia el aumento de la producción de amonio por parte de algunas enzimas. Además, algunos pacientes sufren hiperglicinemia debido a que el propionyl-CoA actúa como un inhibidor de la enzima encargada de la degradación de la glicina. Respecto al diagnóstico de esta patología, suele realizarse mediante la detección de metabolitos tóxicos derivados del propionyl-CoA por espectrometría de masas. Este defecto es confirmado posteriormente mediante un análisis enzimático para comprobar, para cuantificar la actividad PCC en fibroblastos o linfocitos del paciente y también mediante análisis genético. A día de hoy no existe un tratamiento efectivo para esta patología y básicamente se trata de una corrección metabólica que alivie la sintomatología de estos pacientes. Principalmente consiste en una restricción dietética para evitar el consumo de sustratos propionogénicos y se suplementa con antibióticos para reducir la producción de propionato por parte de la flora intestinal, con L-carnitina para favorecer la excreción de productos tóxicos y con N-carbamilglutamato para el tratamiento de las crisis hiperamonémicas. Y además se recomienda que se eviten estados de ayuno. Algunos pacientes además reciben trasplante hepático que se ha visto que mejora la calidad de vida de estos pacientes ya que aumenta su tolerancia a las proteínas. Además, en algunos casos se ha visto que incluso se revierten algunas de las alteraciones cardiovasculares y neurológicas.
pero los altos costes y las propias complicaciones derivadas del propio trasplante hacen que no sea una terapia viable para todos los pacientes. Por ello, a día de hoy, hay numerosas terapias que se encuentran en investigación, como son las de reemplazo enzimático, la terapia anaplerótica para asegurarnos de que se está produciendo el ciclo de Krebs con normalidad, las específicas de mutación como las dirigidas a mutaciones de splicing, los tratamientos antioxidantes o la terapia génica. Respecto a los modelos que se han utilizado para el estudio de esta enfermedad, en el caso de los celulares, destacan especialmente los fibroblastos de los pacientes, que se utilizan principalmente por su facilidad de obtención y porque mantienen el fondo genético del paciente. Y también se han desarrollado dos modelos animales. El primero de ellos es un modelo murino knockout para PCCA y deficiente en la enzima PCC, de forma que presenta un fenotipo severo de la enfermedad. Y estos ratones solo sobreviven hasta las 48-36 horas tras el nacimiento. Posteriormente, se desarrolló otro modelo murino, en este caso un modelo hipomorfo, que retiene un 2,2% de la actividad PCC, de forma que presenta un fenotipo más moderado, lo cual le permite sobrevivir a la edad adulta. Estudios previos en nuestro laboratorio para caracterizar este nuevo modelo murino hipomorfo han demostrado que presenta una alteración de la homeostasis redox, depleción de DNA mitocondrial, alteración de los niveles de distintas enzimas que participan en el metabolismo energético, alteración de la expresión de microRNAs y expresión de marcadores de disfunción y de daño cardíacos. Pese a ello, estos modelos presentan ciertas limitaciones, lo cual pone de relevancia la importancia que tiene el desarrollo de nuevos modelos de enfermedad que nos permitan estudiar en mayor profundidad la fisiopatología y que nos permitan también desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. En el ámbito del desarrollo de nuevos modelos de enfermedad, en los últimos años han cobrado especial relevancia las células madre pluripotentes inducidas o IPS. Se trata de células maduras adultas que son reprogramadas a células en un estadio inmaduro y con carácter pluripotente, de forma que pueden ser diferenciadas a distintos tipos de células adultas. Además de ser utilizadas como modelo de enfermedad, también son útiles para los procesos de descubrimiento de fármacos y para los ensayos farmacológicos y toxicológicos que se tienen que llevar a cabo en el proceso del desarrollo de un nuevo fármaco. Además, presentan un gran potencial en el campo de la medicina personalizada, ya que en un futuro podrían ser utilizadas en las terapias de reemplazo. Respecto a su uso como modelo de enfermedad, destacan principalmente por su facilidad en cultivo, porque consiste en una fuente inagotable de material biológico que presenta el fondo genético del paciente, porque nos permiten la generación de tipos celulares de difícil obtención, como pueden ser las células del sistema nervioso o del sistema cardiovascular, y porque son susceptibles de ser manipuladas genéticamente con técnicas como el CRISPR-Cas. Respecto a las limitaciones, estas células pueden presentar variaciones interclonales y acumulación de alteraciones genéticas derivado de los procesos tanto de reprogramación como de diferenciación, lo cual daría lugar a la generación de poblaciones heterogéneas de células. Una de las mayores limitaciones que presentan es la dificultad en la generación de protocolos que nos permitan la obtención de células con características similares a las células adultas, ya que en la mayoría de los casos se obtienen células con cierto grado de inmadurez. Por último, destacar que en estos modelos hay una ausencia de interacciones complejas como las que se dan, por ejemplo, en un modelo murino. Y para ello se están desarrollando nuevos sistemas como son los organoides o las quimeras. El objetivo principal de este trabajo ha consistido, por un lado, en completar la caracterización del modelo murino hipomorfo de acidemia prepiónica y, por otro, la generación de nuevos modelos celulares de enfermedad basados en IPS, para poder estudiar en mayor profundidad la fisiopatología de esta enfermedad, especialmente centrándonos en las alteraciones neurológicas y las cardíacas, para así poder encontrar nuevas dianas terapéuticas que en un futuro permitan el desarrollo de nuevas terapias. Este objetivo principal se subdivide en ciertos objetivos específicos que iré detallando a continuación. El primero de ellos ha consistido en el estudio en vivo de vías que contribuyen a la fisiopatología de la acidemia propiónica relacionadas con la función mitocondrial y la homeostasis redox,
utilizando el modelo murino hipomorfo para completar así su caracterización. Teniendo en cuenta este primer objetivo y para completar la caracterización del modelo murino, se han llevado a cabo una serie de experimentos que voy a proceder a detallar, a explicar esquemáticamente. Estos experimentos se han llevado a cabo en los tejidos de hígado, corazón y cerebro, ya que son los que se encuentran afectados más frecuentemente en esta patología. En primer lugar, se quiso llevar a cabo una evaluación de la biogénesis mitocondrial, para lo cual se analizó la expresión de distintos genes implicados en este proceso mediante QRT-PCR. Para completar la caracterización respecto a la homeostasis redox, se analizó por Western blot el nivel de distintas enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, y por otro lado, se analizó el daño oxidativo a proteínas, cuantificando el nivel de proteínas totales carboniladas. Por último, se evaluaron algunos parámetros relacionados con la muerte celular, para lo cual se analizó por Western blot el nivel de las caspasas 3 y 9 en el cerebro de estos ratones, debido a que estudios previos en nuestro laboratorio habían mostrado que en el corazón de estos ratones estas proteínas aparecían disminuidas. Y por último, se analizaron los niveles de la ciclofilina D, que es una proteína que se encarga de la apertura del poro de transición mitocondrial, de forma que actúa activando procesos de muerte celular como apoptosis y necrosis. Ahora voy a contar algunos de estos resultados en más detalle. Respecto a la evaluación de la biogénesis mitocondrial, como se puede observar en la figura, los resultados mostraron un patrón de expresión diferencial en cada tejido. En el caso del cerebro, se observó una disminución de los factores PPAR-alfa y NRF1 en el caso de los ratones PCCA en comparación con los wild-type. Sin embargo, en el hígado se observó un aumento de la expresión de varios de estos factores, como PGC1-alfa, PPAR-beta-delta, PPAR-gamma y TEFAM. Y en el caso del corazón se observó un aumento del regulador principal de la biogénesis PGC1-alfa y una disminución del factor PPAR-beta-delta. De forma que podemos concluir que estos resultados nos indican o nos muestran una alteración en la expresión de genes implicados en la biogénesis mitocondrial de una forma tejido específica. Respecto a los análisis relacionados con las enzimas antioxidantes, cabe destacar que en el hígado de los ratones de 10 meses de edad observamos una disminución en los niveles de la glutatión peroxidasa. Este resultado concuerda con lo obtenido previamente en el hígado de ratones de 5 meses de edad. Y por último, respecto a los parámetros relacionados con la muerte celular, en el caso de la ciclofilina D, los resultados mostraron que en el hígado de los ratones PCCA se observa un aumento de los niveles de esta proteína, tanto en ratones de 5 meses como de 10 meses de edad, mientras que en el cerebro y en el corazón se observó una disminución de sus niveles. El segundo objetivo de este trabajo ha consistido en el análisis del proceso de la autofagia y de algunas de sus vías regulatorias, y el estudio del potencial efecto terapéutico que tiene la rapamicina en el modelo murino. En este trabajo quisimos evaluar el proceso de autofagia debido a la implicación que tiene en el correcto desarrollo del sistema cardíaco y en el mantenimiento de la correcta función a lo largo del tiempo. Para ello, en primer lugar, se quiso analizar el nivel de algunas proteínas implicadas en este proceso. Como se puede observar en la figura, los ratones PCCA mostraron una disminución en los niveles de LAMP1, que es una proteína que se encuentra, que forma parte de la membrana de los lisosomas, y un aumento de la proteína P62 que se degrada durante el proceso de la autofagia. Con lo cual, esos resultados indican que en los ratones PCCA hay una disminución de la autofagia en el tejido cardíaco. Para poder profundizar más en este estudio, quisimos analizar el nivel de activación de una de las rutas que se encargan de la regulación de la autofagia, como es la vía de mTOR, que tiene un efecto negativo sobre la activación de la autofagia. Para ello, se analizó el nivel de proteínas fosforiladas y totales de varias proteínas que participan en este proceso. Los resultados mostraron un aumento de las formas fosforiladas tanto de la proteína S6 quinasa como de la proteína S6, de forma
que los resultados sugieren que el aumento observado en la activación de la vía de mTOR podría ser responsable, en parte, de la disminución observada en la autofagia. Para seguir profundizando en las causas de estas alteraciones, quisimos evaluar la expresión de la familia de microRNAs MIR199 en el tejido cardíaco. Uno de los miembros de esta familia, el microRNA 199A5P, tiene un efecto negativo sobre la expresión del factor PPAR beta delta, que es el regulador principal de metabolismo de lípidos en el corazón. Y también tiene un efecto activador sobre la ruta de mTOR. Por lo tanto, actuaría como un inhibidor de la autofagia. Y el otro miembro de esta familia, el microRNA 199B5P, también tiene un efecto sobre las vías de la calcineurina y de NFAT. De forma que una alteración en estos microRNAs podría ser responsable en parte del remodelado cardíaco patológico y de la alteración de la función cardíaca que se habían encontrado previamente desreguladas en el modelo murino. Nuestros resultados han mostrado un aumento de la expresión de ambos microRNAs en los ratones PCCA respecto a los wild type. Por último, quisimos evaluar el efecto del tratamiento con rapamicina, que es un conocido inhibidor de la vía de mTOR, para lo cual, en primer lugar, quisimos comprobar su efecto sobre la autofagia. Los resultados mostraron que tras el tratamiento, los ratones PCCA aumentaban los niveles de LAMP1 y disminuían los de P62. De esta forma, podemos concluir que el tratamiento con rapamicina resultó efectivo en la restauración de los niveles de proteínas implicadas en la autofagia. Además, quisimos comprobar su efecto sobre la ruta de mTOR. En este caso, los resultados mostraron una disminución de las formas fosforiladas tanto de la S6 quinasa como de la S6 en los ratones PCCA tras el tratamiento. Y en el caso de la vía de 4BP1 se mostró un aumento de la forma fosforilada, de forma que podemos concluir que el tratamiento con rapamicina resultó efectivo en la disminución de la sobreactivación de la vía de mTOR. Por último, quisimos comprobar el efecto de este tratamiento a un nivel más fisiológico, para lo cual se evaluó la expresión de distintos marcadores de daño cardíaco que se habían encontrado previamente desregulados en el modelo murino. Como se puede ver en la figura, en el caso de los ratones sin tratar, se observó que los ratones PCCA mostraban un aumento de los factores NPPB y MIH7 y una disminución de MIH6. Sin embargo, tras el tratamiento, que es lo que indican las líneas verdes, se observó que este efecto se revirtió, ya que tras el tratamiento los ratones PCCA mostraron una disminución en los niveles de NPPB y MIH7 y un aumento en los niveles de MIH6, de forma que podemos concluir que el tratamiento con rapamicina resultó efectivo en la disminución de la expresión de marcadores de daño cardíaco. Para resumir un poco esta última parte, recordar que el tratamiento con rapamicina ha sido efectivo en la disminución de la activación de la vía de mTOR y en el aumento de la autofagia, y además ha conseguido reducir la expresión de marcadores de daño cardíaco. Por tanto, podemos concluir que la desregulación de las vías de mTOR y de la autofagia podrían ser responsables, en parte, de las alteraciones cardíacas encontradas en el modelo murino de acidemia propiónica. Y además, que el tratamiento con rapamicina o alguno de sus compuestos derivados podría ser utilizado en un futuro como terapia adyuvante para el tratamiento de la acidemia propiónica en pacientes que presenten cardiomiopatías. El tercer objetivo de este trabajo ha consistido en la generación y caracterización de dos líneas de IPS a partir de fibroblastos de pacientes. Para la generación de nuevos modelos de enfermedad, en este trabajo se han reprogramado fibroblastos de dos pacientes a IPS utilizando el método del virus Sendai, que se trata de un método no integrativo y con alta eficiencia de reprogramación. Brevemente, el protocolo consiste en que se plaquean los fibroblastos del paciente, a los 2 días se realiza la infección con los virus que contienen los factores reprogramadores, al día siguiente se cambia el medio y se mantiene una semana en cultivo, que es cuando se levantan las células y se plaquean sobre fibras. Aproximadamente en el día 12 de la reprogramación se observa la aparición de colonias y a las 2-3 semanas se lleva a cabo la caracterización. En este trabajo se han generado 2 líneas de 2 pacientes diferentes, el paciente PCCA y el paciente PCCB. El PCCA presenta 2 mutaciones en heterocigosis en el gen PCCA,
y una actividad del 8% en los fibroblastos de este paciente, de forma que presenta un fenotipo clínico moderado. Y el paciente PCCB, que presenta una sola mutación en homocigosis en el gen PCCB, que no tiene una actividad PCC detectable en linfocitos, de forma que presenta un fenotipo clínico más severo con cardiomiopatía dilatada desde la infancia. Y en el caso del control se ha utilizado la línea NSV 44.5 y en este caso no la hemos generado nosotros, sino que la hemos pedido cedida al Banco Nacional de Líneas Celulares del Instituto de Salud Carlos III. Una vez generados estos modelos, se quiso llevar a cabo su caracterización, para lo cual, en primer lugar, se quiso comprobar su estabilidad genética y genómica. Primeramente, se comprobó que las IPS mantenían las mutaciones de los fibroblastos del paciente. En el caso de las IPS PCCA, se comprobó que en el alelo 1, en uno de los alelos, mantenían la delección de los exones 17 y 18, mediante la técnica de MLPA. Y en otro de los alelos se comprobó que presentaban una delección de 4 nucleótidos en el exón 21. Y en el caso de las IPS PCCB, se comprobó que presentaban una delección de 14 nucleótidos e inserción de 12 en el gen PCCB. Además, se comprobó la estabilidad de su cariotipo en células tras 20 pases en cultivo, tanto en las IPS PCCA como en las PCCB. Además, se comprobó que las IPS presentaban el mismo patrón de microsatélites que los fibroblastos de los que derivaban, pero por motivos de confidencialidad estos resultados no pueden ser aquí mostrados. Con lo cual podemos concluir que ambas líneas de IPS mantienen las mutaciones y los microsatélites de los pacientes y que presentan un cariotipo normal 46XX. Posteriormente, se quiso comprobar su estado pluripotente, para lo cual se analizó mediante inmunofluorescencia la expresión de distintos marcadores de pluripotencia, tanto de superficie como SSA3, SSA4, NANOG y TRAON81, perdón, NANOG es nuclear, como nucleares, OCT34, SOX2 y NANOG. Posteriormente, se quiso cuantificar la expresión de alguno de estos marcadores de superficie por citometría de flujo, para lo cual en el caso de las IPS PCCA se comprobó la expresión de TRAON81, TRAON60 y SSA4, y en el caso de las IPS PCCB, SSA4 y SSA3. Y, como se puede observar, en todos los casos se observó una elevada expresión de todos los marcadores de pluripotencia analizados. También se quiso comprobar la capacidad de diferenciación in vitro de estas células. Partiendo de IPS, se generaron cuerpos embrionarios, que son agregados tridimensionales que se forman por cultivo en suspensión y que posteriormente fueron diferenciados a las 3 capas germinales, endodermo, mesodermo y ectodermo, utilizando unos medios de diferenciación específicos en cada caso. Por último, mediante inmunofluorescencia, se comprobó la expresión de un marcador de cada capa germinal. Como se puede observar en la figura, en el caso del endodermo, se pudo comprobar que ambas líneas mostraban el marcador alfa-fetoproteína, en el caso del mesodermo, alfactina de músculo liso, y en el caso del ectodermo, beta-3-tubulina TUF1. Con lo cual, podemos concluir que ambas líneas poseen la capacidad de diferenciación a las 3 capas germinales. Por último, se comprobó la eliminación del virus Sendai en células tras 8 pases en cultivo. Como se puede observar en esta figura, en las células en fase 1 se observa expresión tanto del genoma viral como de los factores reprogramadores en ambas líneas, y en las células en fase 8 hay ausencia de esta expresión. El cuarto y último objetivo de este trabajo ha consistido en la generación de nuevos modelos celulares humanos basados en la diferenciación de las IPS, astrocitos, neuronas GABAérgicas y cardiomiocitos inducidos, y la caracterización de las distintas vías fisiopatológicas alteradas en estos modelos. Como ya se ha comentado anteriormente, el 70% de los pacientes con acidemia propiónica presentan alteraciones neurológicas, como retraso en el desarrollo psicomotor, convulsiones, hipotonía. Y para poder estudiar estas alteraciones en mayor profundidad, en este trabajo se ha llevado a cabo la diferenciación de las IPS PCCA, tanto a astrocitos como a neuronas GABAérgicas. En el caso de las neuronas, se eligió un protocolo de diferenciación
a neuronas GABAérgicas exclusivamente, ya que son de las que se compone principalmente el estriado, que es una de las estructuras que con más frecuencia se encuentra afectada en esta patología. Y también se ha elegido un protocolo de diferenciación a astrocitos debido a la importancia que tiene el uso de cocultivos neuronales y de neuronas y astrocitos humanos. Y también porque es un tipo celular que se postula que está especialmente afectado en esta patología. Brevemente, el protocolo ha consistido en que se plaquean las IPS y al día siguiente se realiza la infección con los lentivirus que contienen los factores reprogramadores en cada caso. En el caso de las neuronas, SOX9 y NFIB, y en el caso de los astrocitos. Y en el caso de las neuronas, ASCL1 y del X2. Al día siguiente se realiza la inducción de la expresión de estos factores mediante la doxiciclina y en los días posteriores se realiza la selección de las células infectadas con antibióticos. En los días 7 y 9 de la diferenciación se plaquean de nuevo las células en forma de cultivo único o en forma de cocultivo de astrocitos y neuronas y a partir del día 15 se llevan a cabo los experimentos. Una vez generados estos modelos, se quiso llevar a cabo su caracterización. En el caso de los astrocitos, se utilizaron cultivos únicos de 2 semanas de diferenciación y se analizó mediante inmunofluorescencia la expresión de distintos marcadores de astrocitos, como son la proteína ácida fibrilar glial, la vimentina, faloidina, el transportador de glutamato aspartato GLAST y la proteína de unión a calcio S100-beta. Y como se puede ver, ambas líneas mostraron expresión de todos los marcadores analizados. En el caso de las neuronas, se utilizaron cocultivos de astrocitos y neuronas de 4 semanas de diferenciación y también se analizó por inmunofluorescencia la expresión de distintos marcadores. Se volvió a comprobar que los astrocitos mostraron expresión de los marcadores GFAP y vimentina y se comprobó que las neuronas mostraron expresión de los marcadores de la proteína de unión a microtúbulos MAP2 y de la beta-3 tubulina TUG1. Una vez comprobada la correcta generación de estos nuevos modelos, se quiso llevar a cabo la caracterización de su fenotipo fisiopatológico, para lo cual, en primer lugar, se evaluó la tasa de consumo de oxígeno mediante la técnica del Seahorse en cultivos únicos de 3 semanas de diferenciación, tanto de astrocitos como de neuronas. Los resultados mostraron una disminución en los parámetros de respiración basal y respiración máxima en el caso de las neuronas PCCA en comparación con las control. Con lo cual, estos resultados sugieren que las neuronas PCCA tienen una menor tasa de respiración mitocondrial. Además, se quiso evaluar las corrientes postsinápticas GABAérgicas en cocultivos, control y PCCA de 4 semanas de diferenciación. Para lo cual, en primer lugar, simplemente se registraron estas corrientes postsinápticas. En la segunda condición, se utilizaron los inhibidores de receptores glutamatérgicos AP5 y NBQX para comprobar que realmente estas corrientes se estaban produciendo por GABA y para aislar simplemente las corrientes GABAérgicas y en el caso de la tercera condición se utilizó además el inhibidor de los receptores GABAérgicos PTX para en este caso comprobar que realmente estas corrientes se estaban produciendo por el neurotransmisor GABA. El análisis de algunos parámetros de las 2 primeras condiciones nos mostró que mientras que el tiempo de decaimiento y la amplitud permanecían constantes, en el caso de la frecuencia, en las neuronas PCCA se observó una disminución, aunque de forma no significativa. Con lo cual, estos resultados preliminares podrían indicar que las neuronas PCCA presentan una menor frecuencia de formación de corrientes postsinápticas GABAérgicas que podría relacionarse con una menor capacidad de formación de sinapsis. Como ya se ha comentado anteriormente, los pacientes a largo plazo suelen desarrollar alteraciones cardíacas, como la cardiomiopatía dilatada o las arritmias. Y aunque se postula que las causas de estas alteraciones están relacionadas con el desbalance energético y con la alteración de los canales iónicos, aún no se conocen con exactitud estas causas. Por tanto, en este trabajo se ha llevado a cabo la diferenciación de IPS, PCCA y PCCB a cardiomiocitos inducidos. Brevemente, el protocolo consiste
en que se plaquean las IPS y posteriormente se realiza la inducción de la vía de Wnt, posteriormente se inhiban y a partir del día 7 se utiliza un medio rico en insulina. Una vez generados estos modelos, se llevó a cabo la caracterización. En primer lugar, se comprobó la aparición del latido cardíaco espontáneo a partir del día 10 de la diferenciación, que se hizo más robusto a partir del 15 y se mantuvo así hasta el final de los experimentos. Y ahora os voy a mostrar unos vídeos grabados en el día 20-25 de la diferenciación en el que se puede observar el latido de cada una de estas líneas. Posteriormente, se quiso evaluar la expresión de marcadores típicos de cardiomiocitos. Para ello, se analizó por inmunofluorescencia la expresión de distintos marcadores cardíacos como la troponina T cardíaca, GATA4, ESMA y el factinina. Y, como se puede observar, en todas las líneas se observó un aumento de la expresión de estos marcadores. Posteriormente, se quiso cuantificar la expresión del marcador troponina T mediante citometría de flujo. Y, como se puede observar, en todas las líneas se observó una elevada expresión de este marcador, lo cual nos indica la obtención de un cultivo puro de cardiomiocitos. Además, se quiso comprobar los niveles del metabolito diagnóstico propionilcarnitina. En el caso de los cardiomiocitos PCCB y PCCA, se observó un aumento de los niveles de este marcador respecto a los cardiomiocitos control. Y también se comprobó la ausencia de expresión de la proteína PCCA en los cardiomiocitos PCCA. Una vez comprobada la correcta generación de este nuevo modelo, de estos nuevos modelos, se quiso llevar a cabo la caracterización de su fenotipo fisiopatológico para poder establecer diferencias entre ellas. En este trabajo solo se ha podido llevar a cabo la caracterización de los cardiomiocitos PCCA, pero en un futuro se realizarán los mismos experimentos con los PCCB. En primer lugar, se quiso evaluar la función mitocondrial. Para ello, se analizó la tasa de consumo de oxígeno mediante la técnica del Seahorse en un medio rico en glucosa y también en un medio rico en galactosa, ya que se potencia la fosforilación oxidativa. Como se puede observar, los resultados mostraron que los cardiomiocitos PCCA presentaban una disminución en la mayoría de los parámetros analizados, de forma que podemos concluir que estos cardiomiocitos PCCA presentan una menor tasa de respiración mitocondrial. Para profundizar en estas alteraciones, se quiso comprobar si presentaban alteraciones en la cadena de transporte de electrones, para lo cual se analizó mediante Western blot el nivel de proteínas presentes en cada uno de los complejos de la cadena de transporte de electrones y también de la subunidad C de la ATP sintasa, la ATP5G. Y por otro lado, se quiso evaluar el nivel de expresión de genes de la cadena de transporte de electrones, pero en este caso codificados en el DNA mitocondrial, como son ND5, que forma parte del complejo 1, y CYP, que forma parte del complejo 3. Los resultados mostraron una disminución en los niveles de ATP5G en los cardiomiocitos PCCA y también una disminución de la expresión de los genes ND5 y CYP. Para seguir profundizando en las causas de estas alteraciones, se quiso hacer una evaluación del proceso de biogénesis mitocondrial, para lo cual se analizó la expresión de varios de estos factores. Los resultados mostraron una disminución de la expresión en los cardiomiocitos PCCA de los factores PGC1-alfa, RR-alfa y NRF1. De forma que podemos concluir que en los cardiomiocitos PCCA presentan una disminución en la expresión de genes de la cadena de transporte de electrones mitocondriales y de genes implicados en la biogénesis mitocondrial. Posteriormente, debido a los resultados obtenidos en el modelo murino, se quiso comprobar si en este modelo también presentaba una alteración de la autofagia, para lo cual se analizó por Western blot los niveles de algunas proteínas implicadas tanto en la autofagia como en la vía de mTOR. Los resultados mostraron un aumento de la forma fosforilada de S6 en los cardiomiocitos PCCA. Esta proteína está estrechamente relacionada con la síntesis de proteínas, ya que actúa como activadora del proceso de biogénesis ribosomal. Y para profundizar más en este proceso, se realizó una evaluación de la biogénesis mitocondrial a nivel de la expresión de distintos genes que participan en esta ruta.
Los resultados mostraron un aumento en la expresión de los genes de la fibrilarina, de los factores de transcripción RNA3 y VTF y de la subunidad A de la polimerasa 1, de forma que podemos concluir que los cardiomiocitos PCCA presentan un aumento en el proceso de biogénesis ribosomal. Además, se quiso comprobar la relación entre la mitocondria y el retículo endoplásmico. En primer lugar, se analizó el nivel de expresión de algunas proteínas que participan en la respuesta a estrés del retículo, que se da en consecuencia de estímulos como cambios en las concentraciones de calcio, aumento de estrés oxidativo o presencia de proteínas mal plegadas. Los resultados mostraron un aumento en los niveles del receptor sigma-1 y de la mitofusina 2 en los cardiomiocitos PCCA. Además, quisimos comprobar el nivel de algunas proteínas presentes en las MAMs, que son las zonas de unión entre el retículo y la mitocondria, que es donde se produce la regulación de la concentración de calcio. Y lo hicimos tanto a nivel de proteína como a nivel de mRNA. Y los resultados mostraron un aumento de la expresión de todos los factores analizados en los cardiomiocitos PCCA. De forma que podemos concluir que se está produciendo una activación de la respuesta a estrés del retículo, lo cual podría estar afectando a la regulación del calcio y, por tanto, a los procesos de excitación y contracción del corazón. Por último, quisimos evaluar la expresión de algunos microRNAs relacionados con daño cardíaco que se habían encontrado previamente desregulados en el modelo murino o en el plasma de pacientes. Los resultados mostraron una disminución de la expresión de distintos microRNAs, lo cual se relaciona con remodelado y daño cardíaco, ya que intervienen en procesos fundamentales como la inflamación, la hipertrofia y la inflamación. Con permiso del tribunal, voy a proceder a la lectura de las conclusiones en inglés para optar a la mención internacional. First, the analysis performed in the hypomorphic murine model of PA has completed the study about the involvement of mitochondrial dysfunction and redox homeostasis in the pathophysiology of this disease. Second, the reprogramming of PA patients' fibroblasts has permitted the generation of 2 iPSC lines with mutations in PCCA and PCCB genes that meet the morphological, molecular, and functional characteristics of pluripotent cells, along with genetic and genomic stability. Third, iPSC's differentiation to cardiomyocytes, astrocytes, and GABAergic neurons has proved to be an efficient method for obtaining new human disease models relevant for the study of cardiac and neurological alterations related to PA and for the analysis of new therapeutic compounds. Fourth, our results have provided deeper insight into the molecular mechanisms related to cardiac and neurological alterations, both in the murine and cellular models, identifying novel pathological pathways underlying disease progression that, in the future, might be considered as therapeutic targets. Fifth, rapamycin treatment in the PA murine model has proved to have a beneficial effect reverting the autophagic alterations and cardiac damage. This compound, or its derivatives, may be an attractive therapeutic option for the prevention or the delay of PA-related cardiac alterations. Muy bien, muchas gracias.